Hola, ¿qué tal amigos de Omnify? Bienvenidos a esta entrevista por demás interesante con alguien que ha sido amigo de esta empresa durante mucho tiempo y hoy nos acompaña para compartirnos su experiencia y conocimiento. Él es el director de Íntegramente, una consultora que dirige atinadamente y que hoy nos va a dar algunos consejos precisamente sobre esta cuestión de las ventas. Rafael Sarmiento. Rafa, ¿cómo estás? Mi estimada Angie, muy contento, muy feliz. Hoy en día que es parte de ustedes, de su ADN, el ir evolucionando, el ir creciendo, hoy día Omnify. En verdad me siento honrado, bendecido de poder aportarles a ustedes, a sus comunidades, a sus vidas, algo dentro de lo que hemos hecho en las empresas. Sí, muchísimas gracias a ti, Rafa, porque además nos has acompañado desde hace muchísimo tiempo y has visto esta evolución de la empresa y también nos has compartido contenido de valor. Hoy no es la excepción y quiero empezar por hacerte una pregunta muy importante, porque nos vas a hablar sobre ventas ágiles. Y yo quiero que me describas o que me definas para ti qué es la agilidad. Bien, vámonos desde lo que no es y después nos vamos a lo que sí es. Agilidad no es rapidito y de buen modo. Agilidad no es urge para entier. Agilidad no es hacerlo de manera veloz. Eso no es agilidad. Agilidad es aportar valor constante al cliente, al prospecto, con la esperanza de que en X tiempo va a haber un retorno de inversión en función de todo lo que estamos haciendo. Principalmente porque el tema de la agilidad llegó para quedarse, y cuando digo llegó para quedarse, se debe a que estamos viviendo un proceso que se le conoce como PICA en español o PUCA en inglés. ¿Qué significa esas siglas? PICA al español. Procesos volátiles, es decir, rápidos, procesos inciertos, no sabemos qué va a pasar, procesos complejos, muy difíciles, y procesos ambiguos, es decir, depende desde qué lado lo queremos ver. Dado eso que estamos viviendo, que se le conoce como PICA, y esta década está considerada dentro de esa plataforma, ahí entra precisamente agilidad. Y agilidad, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver cómo respondemos nosotros hacia lo complejo, hacia lo complicado, hacia lo caos, pero de una manera muy simple, pero de una manera muy efectiva, más que veloz, muy efectiva, y que tiene que ver mucho cómo nos vamos adaptando a estos entornos cada vez más y más veloces, más inciertos, a veces un tanto más inseguros. Sí, sobre todo este entorno, como bien dices, y creo que ahí radica la importancia de estas ventas. No sé si me lo pudieras tú constatar. Claro, claro, tiene que ver ferozmente, pero quisiera que lo lleváramos también la conversación desde la causa y por otro lado el resultado. Y el resultado vamos a verlo como el producto o el servicio que cada uno de nosotros estamos dando. Vámonos desde las causas para ser ágiles, para tener esa mentalidad. Management 1.0, como le llamamos, tiene mucho que ver sobre las jerarquías, sobre el líder, pseudo líder, donde los colaboradores no piensan y se hace no lo que el cliente dice, sino se hace el capricho que quiere el dueño o el director o el gerente, y prácticamente es su mandato. Pero eso sí, yo quiero que mi equipo sea innovador, sea disruptivo, sea diferente, etcétera, pero no hay esa apertura a escuchar. Eso es una práctica de Management 1.0. Y démonos cuenta cómo muchas veces las empresas piden mucho dinero debido a esas malas prácticas en el tema comercial. Management 2.0 tiene que ver directamente, donde ahora sí reconozco que hay un capital, y es un capital humano, es un recurso humano, más que financiero, aparte de él, el financiero me refiero, tiene mucho que ver también donde ahora reconozco que ahora mi equipo tiene derecho a que yo le escuche, tiene derecho a expresar sus emociones, sus palabras, sus comportamientos, etcétera, pero sigue habiendo un nivel de jerarquía. Hoy en día, comercialmente hablando, hay muchas empresas que siguen operando desde Management 1.0,
y 2.0. Y aquí entra el tema de la agilidad. Para que podamos tener procesos comerciales ágiles, corre a partir de un Management 3.0. Y un Management 3.0 rompe jerarquías y donde el peso lo tiene el equipo como tal. Sí hay líderes, pero que estos líderes se rinden cuenta con el equipo y sí tienen que reportar al dueño, al CEO, al vicepresidente, al gerente, a lo que sea, pero donde el propio equipo tiene un criterio, tiene una mentalidad, tiene una autonomía y rompe precisamente. Aquí sí viene siendo algo disruptivo y ahí es cuando verdaderamente pueden surgir procesos de agilidad, no en letreros, que desafortunadamente también la agilidad le está pasando a lo que en el coaching le sigue sucediendo hoy en día, donde hoy en día todo es disruptivo, donde hoy en día todo es ágil, etcétera. No, aquí tiene mucho que ver. Ahora las empresas sí o sí necesitan estar operando bajo procesos de mentalidades ágiles, pero donde esas son prácticamente las bases. El ir creciendo, el ir evolucionando constantemente. Y te voy a poner un caso de éxito de agilidad: Spotify, la plataforma de música. Gracias a adoptar esos principios de agilidad que tiene que ver con Management 3.0, donde ahora se le da el empoderamiento al equipo comercial, donde escuchan al cliente, sus necesidades, sus deseos, hacen todo un mapa de la empatía, un empathy map. Ahí es cuando empiezan a diseñar productos, no desde una postura de liderazgo arcaica. Y ahí es cuando empezamos a meter ya más procesos de estructura interna para poder comercializar ya a través de una determinada agilidad. Oye, por cierto, esto tiene entonces muchas más ventajas que desventajas. Me queda claro que ahorita el hecho de evolucionar en el tema del liderazgo y poner el mayor peso en el equipo, obviamente que esto debe traer muchas más ventajas. ¿Nos puedes hablar de estas ventajas, por favor, beneficios? Por supuesto, porque vamos a partir de una premisa básica. 2 cabezas piensan mejor que una cabeza. Ahora, muchas veces, desde un management de una práctica 1.0, 2.0, yo soy el líder, yo soy el jefe, yo soy el fregón, ustedes simplemente operen. Pero cuando ya hay una divergencia de ideas, es decir, toda una lluvia de ideación entre los integrantes del equipo, con la experiencia del líder, que no la vamos a descartar para nada, porque esas caras no son de gratis, ahí es cuando ya se puede crear algo aún más innovador con los clientes, lo que tú quieras, saber prospectar, cómo saber cerrar, cómo saber vender, cómo hacer un producto para el usuario final, etcétera. Pero entonces tiene mucho más beneficio, porque desde una práctica agile, una práctica de agilidad, primero es energetizar a las personas, empoderar al equipo, escucharlo, llegar a esa parte humana para que a través de humanizarnos, de conectar con las emociones, salir a cancha. Y cuando me refiero a salir a cancha significa ahora sí conectar con una serie de ideación, no lo sé, cada uno de nuestras queridas empresas emprendedoras, de lo que está haciendo, ya sea generar contenido para redes sociales, o ya sea como el mismo producto, hacerlo diferente. Hoy en día nos están demandando los clientes prácticas brutalmente con un giro de 180 grados, pero va a depender mucho de esta premisa. 2 cabezas piensan más que una. Imagínate todo un equipo, que son 4 o 5, que en equipos agile son en promedio de 6 a 8 personas, no más, precisamente para ir manejando y conteniendo cada una de la información y la propia gestión. Eso suena muy interesante porque además nos permite vislumbrar un poquito a futuro, ¿no? Lo que ya está haciendo desde ahorita por el entorno mismo que nos va empujando a actuar de manera distinta, a evolucionar y adaptarnos, nos va empujando precisamente a esta parte. Pero supongo que también debe haber, o no sé si tú vislumbras alguna desventaja a esto, ¿no? Mira, yo creo que puede haber una desventaja siempre y cuando no se consideren los principios básicos. ¿Cuáles son esos principios básicos? Empoderar a las personas, energetizarlas, ¿sí? Y por otro lado también otro principio básico de Agile es cómo damos valor constante, aunque sea poquito, al cliente, a los prospectos. Cómo estamos alimentando constantemente el producto, el servicio. Cuando nos desviamos de esa ruta,
únicamente queda, como cualquier metodología, claro, porque también allá la agilidad no es la panacea en el mundo. Cabe aclarar ese punto muy importante. Cuando únicamente nada más se expresa en las reuniones semestrales o en las juntas trimestrales, etcétera, pero no se vive una cultura, sobre todo porque tiene que ser una cultura de agilidad que se viva dentro de la empresa. Cuando no se vive esa cultura, el cliente lo ve copiado. Por eso, hoy en día, los clientes ya no somos tan leales, tan fieles, precisamente porque los equipos de trabajo se dispersan. Y por eso, para mí era muy importante, dentro de esta conversación, irnos a las causas. Ok, podemos tener un buen producto, el que tú quieras, zapatos, el servicio, el que tú quieras, de música, el que tú quieras, pero si carece de un componente bien importante de energetizar a las personas, al equipo, y que escuchen bien a los usuarios, a los prospectos, a los clientes, cómo darles valor, cómo llevar el proceso, cómo acompañarlos, cómo abrir un storytelling, un canal de comunicación, etcétera, créeme que eso se viene abajo. Entonces, desde mi criterio es sí alinearnos a ciertos procesos y tropicalizar también, porque repito, las metodologías ágiles no son la panacea ni vienen a cambiar este mundo radicalmente, pero sí vienen a aportar valor, considero, de una manera importante y considero que de una manera significativa. Claro, por supuesto, y es que además antes no teníamos muy en cuenta el entorno, ¿no? O al equipo, como dices tú, el liderazgo se ejercía de otra forma, como mucho más focalizada a una sola persona sin tomar en cuenta al resto, ¿no? Sus habilidades, capacidades y todo lo que pudieran aportar. ¿Tú ves a las ventas ágiles, como ahorita me comentabas, pues no es así como la panacea, pero sí son parte importante del futuro para las ventas? Para mí sí, porque parte de la agilidad es hacer muchas pruebas chiquitas de costo de inversión, de estar testeando, estar iterando, estar probando constantemente. Y dentro de esas pruebas chiquitas, veloces, ágiles, donde parte de la agilidad es equivocarnos rápido, para rápido recuperarnos. Y donde está permitido desde la agilidad cometer errores, por supuesto. Y a través de cometer esos errores, ahí vamos a encontrar productos, servicios que van a ser innovadores y o disruptivos. Entonces, a través de esas prácticas, pero donde decíamos, hay una cultura de apertura. Dado a que no hay una cultura de apertura, pues hay muchas muy buenas intenciones de los socios, los accionistas, los dueños, los gerentes, los propios equipos, pero de ahí llevarla a la práctica con los usuarios finales, que son los clientes, los prospectos, etcétera, es otra historia. Entonces, para mí, todos los equipos de trabajo comerciales es importante que se sienten a conversar bajo ciertas metodologías. Agilidad es una de ellas, de cómo sí podemos probar cosas para ser innovadores y disruptivos. Excelente, pues sí, claro, yo creo que nos estás abriendo un panorama muy amplio. Ahorita todos los amigos que nos están viendo y que se dedican a las ventas, sobre todo aquellos que son dueños de un negocio, que son los directores de una empresa, creo que nos estás abriendo un panorama, como bien lo mencionaste, disruptivo. Pero Rafa, a pesar de que nos has dado varias claves a lo largo de esta plática, a mí me gustaría que nos dijeras cómo tener ventas ágiles, como en una cuestión muy puntual, en estos procesos de los que tú hablas. Me gustaría que nos platicaras un poco de eso. Bien, si lo vemos como pasos, primero depende mucho del dueño, del director, del gerente, del líder, que tenga esa mentalidad 3.0, es decir, formar células de trabajo, equipos de trabajo ágiles, como primer requerimiento, pero que sea llevado desde un mindset, desde una mentalidad cultural, pero que también aquí pone a prueba al líder, porque el líder quiere controlarlo todo, cuando en realidad muchas veces ni se controla a él, pero no nos vamos a meter en esos temas de terapia. Desde mi particular punto de vista es poner bases y cimientos en los equipos comerciales para que sean equipos aparentemente autónomos, que se rijan, que tienen reglas, que tienen principios, pero que a través de esa cohesión ahora sí pueden desarrollar
buenas estrategias. No tienes idea yo cómo he escuchado equipos comerciales donde todo lo tienen perfectamente trazado, diseñado, ya están monetizando, ya están facturando, etcétera, y simplemente por la postura del director, independientemente si gana mucho o poco, llega y les cambia brutalmente la estrategia y obviamente no se cumplen resultados. Entonces, como un primer paso tiene que ser un tema cultural bajo un punto autónomo y derivado de ese punto autónomo tiene que llevar todo este tema de prácticas que mencionábamos, probar, iterar, equivocarnos, recuperarnos, estar abiertos al aprendizaje, ser coachables y a través de eso ir aportando poco a poco a los prospectos, a los clientes, para ir formando ya verdaderamente buenas estrategias comerciales y también tener a otro equipo especializado para todo el tema de innovación, para todo el tema disruptivo, porque si nos damos cuenta, cada vez hoy en día las prácticas comerciales se están cambiando en las reglas, cada 6 meses, cada 8 meses, un año a veces es muy tarde. En cualquier industria, alimentación, bienes raíces, lo que tú quieras, cada vez estamos viviendo ese tema de agilidad. Sí, efectivamente, creo que nos estás dando claves, pero aquí, Rafa, ¿no cabría al final de este proceso, como nos lo estabas dando por pasos, una evaluación que nos valide, que nos retroalimente, que nos diga qué ajustar? Porque precisamente pues hay cambios, cada rato hay cambios aquí en la forma de vender, en la forma de tratar primero al interior de la empresa y luego al exterior, que es al cliente, al prospecto, pero una manera de evaluar no convendría. ¿Tú qué opinas? Claro, dentro de la misma agilidad manejamos un principio que es accountability. ¿Qué es accountability? Yo lo describo como una meta responsabilidad. Cuando digo la palabra meta, viene del griego más allá. Es decir, tu responsabilidad no tan solo es llegar puntual, tu responsabilidad no tan solo es dar seguimiento, tu responsabilidad no tan solo es cumplir la cuota comercial, tu responsabilidad no tan solo es ayudar, va más allá. Dentro de las prácticas de agilidad está implícito y tatuado 100% una mentalidad de accountability. Y accountability también decíamos es una meta de responsabilidad, pero por otro lado es rendirnos cuentas. Independientemente de que la vida sí es, la vida nos está pidiendo rendirnos cuentas. Ahora, dentro de los equipos comerciales, sí hay trimestres o cuatrimestres donde precisamente se reúnen en trabajo, en equipo, a rendirse cuentas. Pero sobre todo parte de la agilidad es tomando la responsabilidad, porque cuando hablamos nosotros desde la agilidad, el empoderamiento, y el empoderamiento tiene que ver directamente a que se hagan dueños de sus métricas, a que se hagan dueños de sus objetivos. No es la empresa, no es el director, porque hablábamos acerca del director o el gerente o el dueño, no. Donde el equipo partimos de ahí, se empodera del resultados y que incluso nosotros partimos de una premisa dentro de Management 3.0. Cambia el sistema, no cambias a las personas. En un inicio a mí me dejó pensando, pero ese principio tiene mucho eco y mucha razón. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos el sistema, las personas o pueden ser para esa cultura o pueden ser para otra cultura, pero no son malas personas. Y por otro lado, si las personas son para ese sistema, para esa cultura, créeme que el cambio es aún más veloz, más rápido. Por eso también partimos dentro de ese principio. Aparte de accountability, cambiemos los sistemas, no a las personas. A veces caemos en ese error comercial. Cambia el director, cambia a tal líder, etcétera. No, cambia el sistema. Y tú te vas a dar cuenta cómo va a haber un pequeño caos, porque a través de ese caos va a surgir en verdad las personas que se alinean al área comercial de acuerdo a la filosofía y las políticas de la empresa. Excelente consejo que nos estás dando, ¿no? El de adaptar los sistemas. A veces pensamos que los sistemas son tan cuadrados, tan perfectos, y creo que son los más imperfectos que hay, ¿no? Entonces, sí. Rafa, yo no me quiero ir sin antes que me digas tú en dónde podremos consultarte, encontrarte, porque obviamente que quedan muchas cosas abiertas, muy interesantes, y que nos compartas, ¿dónde podríamos encontrarte? Miren, en TikTok no hago bailes, genero contenido como @Rafa Sarmiento_PNL,
al igual que Instagram, Rafa Sarmiento-PNL, mi equipo, ellos me ponen guapo, cuando digo me ponen guapo, meditan, etcétera, hacen toda esa magia nuestros queridos editores, tanto de Omnify como también de mi equipo. Entonces en Instagram y en Facebook como Rafa Sarmiento íntegramente. También por ahí estamos, y en mi página que es www.rafasarmiento.mx. Orgullosamente mexicano, todo lo que hacemos aquí en México lo llevamos también para Centroamérica, para Latinoamérica, para nuestros queridos hermanos. Excelente, muchas gracias por compartirnos estos datos, y yo quiero hacer aquí, aprovechar el comercial y decir que de verdad agradezco mucho, primero que estés aquí con nosotros y que siempre estás en la mejor disposición de colaborar. No quiero dejar cosas al aire, ahorita te voy a dar un espacio para que hagas este cierre de todo esto, y también invitarlos a la página de Facebook de Rafa. La verdad es que yo todos los días lo leo porque siempre nos está dando consejos muy adecuados, siempre nos está levantando el ánimo, siempre nos está echando ganas, y de verdad yo te felicito. Es un espacio que deberíamos aprovechar todos aquellos que nos dedicamos a las ventas y que estamos siempre buscando esta motivación para seguir adelante. Rafa, pues te dejo y te permito el cierre para despedirnos posteriormente. Adelante. Primero, gracias a Omnify por la oportunidad, por el espacio. Somos amigos ya de hace un par de años. Qué cosas no hemos vivido, qué cosas no hemos experimentado, y estoy muy orgulloso y bendecido de tener este espacio con ustedes. Segundo, para nuestra querida audiencia, el juego es 80% psicología. El juego es meterse más en uno, el juego es tener aperturas de la metodología que ustedes quieran para cumplir un propósito transformador masivo. En mi caso, poder impactar a la mayor cantidad de seres humanos en este mundo. Pero antes de poder impactar a los demás, primero yo poder impactar mi propia vida en este mundo tan veloz, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo. No se olviden primero de ustedes, de poder impactarse con ustedes mismos antes de estar impactando a todo el mundo. Y ahí creo que con nuestros queridos clientes algo va a suceder, algo quizá llamado algo magia, donde ellos van a querer estar con ustedes. Por eso únicamente los humanos nos hacemos más humanos cuando conectamos con nosotros y conectamos también con las emociones. Muchísimas gracias, Omnify, por este espacio, por esta conversación que hemos tenido. Al contrario, Rafa, gracias a ti, y espero verte en una futura ocasión no muy lejana, porque de verdad que todo lo que nos compartes es de muchísimo valor. Muchas gracias, y gracias a quienes nos acompañaron en esta entrevista. Abrazos.